Hola, buenas tardes. Estamos inaugurando hoy el ciclo de charlas, el Círculo de Lectura, en el que tenemos la grandísima oportunidad de platicar con Carla Stelweg. Este ciclo se compone de varias pláticas con invitadas grandiosas y es una complicidad que tenemos Eli y yo. Entonces nos da muchísimo gusto inaugurar en la biblioteca este ciclo de charlas el día de hoy con Carla. Como saben, Carla ha sido defensora del arte feminista desde sus primeras investigaciones y trabajos curatoriales. Ella ha promovido el trabajo de mujeres en América Latina, abordando temas de cuerpo, género, sexualidad y política desde perspectivas críticas. Es fundadora y editora de la revista Artes Visuales, que fue en su primera edición el resultado del seminario que organizó y cuya difusión permitió establecer un mapa de posiciones y al mismo tiempo incidir en los desarrollos futuros del feminismo artístico mexicano. Carla, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Eli y yo diseñamos unas breves preguntas con las que nos gustaría abrir la plática para después que tú nos digas todo lo que nos necesites decir y nos quieras decir. Nos dará muchísimo gusto escucharte y no sé si quieres que yo te diga una por una las cuestiones que visualizamos en las que nos gustaría pensar, o si quieres que diga todas y ya tú nos cuentas como tú quieras. Pues en principio me gustaría saber todas. Tengo bastante buena memoria y espero poder decir algo al respecto de cada una. En todo caso, antes de empezar, yo quería decir que gracias por haber venido a una invitación que tiene una foto mía de 1968 y estamos hoy en día en 2024 y entonces eso en ese momento 68 la foto fue tomada en la Bienal de Venecia, donde llevamos a Rufino Tamayo en una individual en el Pabellón de México en 68 y era el mismo año en donde todas las revueltas por el mundo, la revolución en París y en Estados Unidos, ni se diga México, y entonces realmente no tiene nada que ver con el feminismo, porque en esa época yo no estaba practicando feminismo, ni pensando en feminismo, ni nada. Eso fue ya años después, que espero poder dilucidar con las preguntas de ustedes. Gracias. Bueno, también hacemos hincapié a que si ustedes tienen alguna pregunta, también puedan hacerlo posible. La primera pregunta sería, ¿cómo fue su experiencia como compiladora y editora de artes visuales, de la revista Artes Visuales? ¿Cuáles son las continuidades y rupturas en la práctica artística de las mujeres desde entonces? Si considera que en México existe una línea curatorial feminista y si se considera parte de la misma, ¿y dónde está la frontera que lo establece, ¿no? El trabajo, la designación curatorial, la galería. Perdón, ¿la tercera cuál era? Si considera que en México existe una línea curatorial feminista y si se considera parte de ¿Una la qué? Línea curatorial. Sí. La línea curatorial. Ajá. Feminista. Perdón. No entendía la tercera pregunta y aparentemente la pregunta es que ¿cuál línea curatorial actual hay? Si es que hay una curatorial feminista. Justo. Eso queremos hablar. ¿Mande? De 3 en 3 las preguntas, yo creo que estaría bien. ¿Cuántas preguntas son? 4. Bueno. Falta una. Sí. ¿Dónde está la frontera que lo establece del feminismo y la feminidad? ¿Dónde está la frontera que lo establece? El trabajo, la designación curatorial, la galería, el mercado. ¿Cómo qué hace feminista a un artista? La galería, el mercado, el curador. Su propia decisión.
Hoy en día las mujeres están libres, bueno, siempre estaban libres, pero hoy en día obviamente tienen muchísima más libertad como para declararse de una o de otra manera, ¿no? Entonces puede ser cualquier persona que en cualquier momento decida ser feminista. Yo no podría criticar su decisión, sino hasta no ver en qué consiste ese feminismo particular de esa persona. Pero voy a la primera pregunta que tocaba el tema de artes visuales y cómo había yo... ¿Cómo fue su experiencia como compiladora y editora? Bueno, hay que antecederlo con un poco de historia. Yo había trabajado con el maestro Fernando Gamboa, que fue el gran maestro y creador de varios museos de México, incluyendo el Museo del Palacio de Bellas Artes con Carlos Chávez. Era una persona obviamente de la formación post-revolucionaria y yo era una chica moderna que venía de Europa. Entonces yo venía con un bagaje totalmente opuesto y trabajé con Fernando en sus exposiciones internacionales que eran previas a las que hoy se llaman bienales, manifestas y etcétera. La primera fue en Montreal en 1967, empecé a trabajar con Gamboa en 65 en el proyecto y me pidió un programa curatorial. Y después fuimos a Hemisferia 68 en San Antonio, Texas. Entre tanto también habíamos ido a lo de la Bienal de Venecia para concretar la presencia del maestro Rufino Tamayo. Y después fuimos a Osaka 70 en Japón. Y a partir de eso me di varias vueltas al mundo y regresé al mundo donde había nacido, el lejano Oriente. Entonces, cuando ya venimos a México, después de eso yo me quedé en Nueva York y estuve trabajando con un grupo de activistas latinoamericanos que no tenían la puerta abierta en ningún lugar, que nos llamamos el Museo Latinoamericano, donde conocí, por cierto, a Antonia Guerrero, pero en esa época se llamaba Antonio Galbraith, que está aquí en la audiencia. Bueno, y en ese instante hicimos mucho activismo de tipo cultural, nos llamamos el Museo Latinoamericano, basándonos en André Malraux, en el Museo Sin Paredes, y ahí fue donde yo también desperté con el tema del feminismo y me uní a las Guerrilla Girls, que era uno de los primeros grupos de feministas bastante poderosas, pero con una obra muy divertida, en la que, por ejemplo, calculaban o estimaban cuántas mujeres habían tenido exposición en un museo y cuáles museos eran, y cuántas mujeres trabajaban en museos y qué funciones ocupaban y cuánto dinero ganaban. Entonces era una especie como de investigación pública en la que cada quien podíamos poner nuestra semilla de lo que sabíamos del feminismo en Nueva York en ese momento. Bueno, un interludio para decir que entonces cuando regresé a México me había llamado el maestro Gamboa para decirme que ya no hacía falta trabajar con él, pero que él había asumido la dirección del Museo Arte Moderno y la subdirección técnica del INBA, y que me invitaba a presentar un proyecto. Entonces fui y después de mi experiencia por el mundo y la ausencia de una unión y una comunicación y un conocimiento de nuestros colegas en América Latina, le propuse que el Museo de Arte Moderno de México fuera el primer recinto con una colección de arte latinoamericano. Y me aceptó el proyecto. Después fui a mi casa, yo vivía en el edificio Condesa en la Ciudad de México, y me di cuenta que esto era el año 72, mi hijo tenía 12 años y había estado del tingo al tango en escuelas en Europa y donde sea, y me lo había llevado bajo el brazo muchas veces,
Y decidí que eso de ir a tomar el camino, ir por toda América Latina, otra vez lo iba a dejar a él en manos de otras personas y que necesitaba un poco de estabilidad. También el feminismo incluye la maternidad y es muy importante. Entonces decidí mejor proponerle que hiciéramos el mismo proyecto, pero en páginas de una revista, y que esa revista podía viajar como si fuera una exposición viajera de todas las ideas que íbamos a generar, aparte de la correspondencia y los cuestionarios que mandaba yo por todo el continente, y también a los artistas latinoamericanos en Estados Unidos, incluyendo en ese momento a los chicanos. Entonces era como que hacer una unión entre todos nosotros, pero sin fronteras, ¿no? Y en ese quehacer, obviamente, iba buscando temas que fueran de relevancia editorial y desde el punto de vista del público, de introducir cosas que no se habían hecho antes. Y como en 1975 la ONU declaró el Año de la Mujer, decidí hacer un seminario dedicado al feminismo y si había o no había en México arte feminista o arte de mujeres. Y en ese seminario participaron muchas personalidades, porque además invité una antropóloga, María Eugenia Vargas de Stavenhagen, una abogada, Sara Chazán, Teresa Conde, que apenas estaba estudiando Historia del Arte, pero era psicóloga, entonces la invité por su aspecto de conocimiento psicológico. A Margaret Randall, que era poetisa del corno emplumado y que ya en aquel entonces estaba en Cuba, se había ido de México, se había unido a todo el movimiento revolucionario después de la toma del poder de Fidel, ¿no? Y bueno, artistas y curadoras, y ahí estaban también historiadoras de arte como Aida Rodríguez Prampolini, que le decíamos la Chacha, ya estaba divorciada de Matías Geberitz, estaba Berta Taracena, estaba Rita Eder, estaba Helen Escobedo, que por cierto en el libro de Andrea Junta y al que ustedes se refieren en el texto que circularon, hay varios erratas y entre una ella dice que Helen Escobedo era la directora del Museo de Arte Moderno en ese momento y no es cierto, era Fernando Gamboa. Sí, no, yo no hubiera estado porque cuando Helen entró durante su gestión yo ya estaba en Nueva York otra vez. Bueno, entonces le pedí a Fernando Gamboa que nos diera una sala para estar solas y sin intervención de ningún hombre, pues se lo había prometido a varias que exigían hablar calzón quitado sin que estuviera presente los hombres. Dije, está bien. Le pedí permiso a Fernando, le dije, por favor no te acerques que vamos a estar en privado todas las mujeres. Y como él era un hombre impertinente, por un momento abrió la puerta y dijo, el más feminista de todos ustedes soy yo. Y entonces todos se quedaron así como, ¿qué onda con este señor? ¿Qué se cree, no? Y entonces amenazaron varias de que ya se iban, que no querían seguir haciendo el seminario. ¿Tú estabas allí, Antonia? Sí. Por cierto, en el libro de Andrea Junta reúne todos los comentarios y sinopsis de las profesionistas, pero de ningún artista, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Es muy extraño. Pero lo que yo me acuerdo, más que nada, era que en aquella época del seminario las mujeres tenían una gran reticencia en declararse feministas o haciendo arte feminista. Lo que dijeron era que el arte era universal. Y eso es una especie de eufemismo. ¿Qué universo? ¿Cuál universo? El universo de la mujer, el del hombre, el de todos, el universo allá arriba. ¿Qué? Entonces,
era un poco frustrante, la verdad, ver que nadie se declaraba. Cordelia Olmeta, que obviamente era de una generación mucho más grande que Antonia, era la más enfática en decir, no. La Tere del Conde dijo unas cosas muy chistosas, como que no todas las mujeres que tienen útero son femeninas. O sea, ya estaba como abordando un poco lo de la cuestión de género y transgénero, ¿no? Sí. O sea, pero nadie habló en eso en ese momento, y como yo quería que hablaran, sin interrumpirlas, recogí todas las ponencias y después edité la revista entera, un ejemplar entero dedicado a eso. Que por cierto la tapa es un pedazo de mi cara de aquel entonces. Hubieran escogido ese para luchar. No sabíamos, disculpa. Bueno, ya no me acuerdo qué más. Está muy interesante, acuérdate. Sí. Sí, está fascinante. Sí, está fascinante. O inclusive usted que estuvo ahí, A también ver, tu poder micrófono. hablar. ¿Quieres proponerlo? Bueno, me acuerdo que estaba Fiona Alexander, Paulina Lavista, ¿Me hace frío? además de la Sí, Paulina Lavista, extraordinaria fotógrafa. Era la pareja de Salvador Elizondo. Exacto. Y Fiona Alexander estaba con Rola en esa época. Lola, y luego con Alejandro Luna. ¿Quién? Con Alejandro Luna, Ah, sí. mamá de Diego Luna, del actor. En fin, sí fue, y recuerdo muy bien esta controversia, que nadie se atrevía a asumir una postura netamente feminista, que creo en parte porque se estaba apenas formulando ciertos parámetros ideológicos a seguir, digamos, ¿no? Bajo ese especie de paraguas, ¿verdad? Temática y de postura. Pero te acuerdas también que se hizo una exposición que la curó Fernando, El arte de las mujeres o algo así se llamaba, en el museo un poquito más tarde, y eran puros pintores, bueno, el 90% eran artistas hombres haciendo retratos de mujeres. Por ejemplo, estaba el cuadro de Tamayo de los retratos de Olga, estaba Montenegro con el retrato de Navi Olina, obviamente bellísima, de José Chávez Morado, un retrato de Olga Costa, y así. Entonces era como muy raro de llamar la exposición arte feminismo, arte feminista, cuando de hecho era de por hombres. ¿Te acuerdas, Antonia? ¿Sigue la tercera pregunta o la segunda? ¿Cuál era? ¿Cuáles son las continuidades y rupturas en la práctica artística de las mujeres desde entonces? Madre Santísima. Eso es como para un libro, una disertación. No me atrevo a decirlo, la verdad es que hay tantos. Yo lo que me pregunto, y este sábado estaba yo en el Museo de Arte Moderno de México con Mónica Mayer, y me preguntaba que cuántas organizaciones feministas, de arte feminista o de artistas feministas hay en México, y no hay un conteo, no existe. Entonces yo no me voy a aventurar a inventar semejante panorama. Lo que sí veo y lo que puedo decir es que hay feminismos en donde se desarrollan exposiciones y colectivas y trabajo en común con un tema X, que son siempre
muy útiles para que la gente se conozca y se reconozca y para seguir adelante con cualquier cosa que no se ha aclarado lo suficientemente bien. Es mucho más fácil pensar en la equidad de la mujer en el trabajo y en todos los renglones, digamos, de la vida civil, porque son cosas muy concretas, ¿no? Pero ya, pues, de prescribir lo que es o no es una artista feminista, yo no me aventuro a hacerlo, porque eso realmente es la tarea de cada quien. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, el tipo de feminismo grupal, agresiva, de protesta y de demanda y de gritos y sombrerazos, yo no estoy muy de acuerdo con esa táctica o con esa estrategia. Me parece que, sobre todo, nosotros tenemos el don de negociar, mucho más que los hombres, que en su primera instancia son violentos cuando no están de acuerdo con algo, ¿no? Las mujeres sabemos negociar y torearnos al tema. A lo mejor alguien tiene algo más que decir acerca de... Esto es como para una pregunta colectiva, ¿no? Sí, eso es lo que buscamos. Ese es el MOCA. Ah, ese es el MOCA famoso. Sí. A ver, Roberto, dale la... Él es el que sabe. El visto bueno. ¿Regular? Buenísimo, perdón. No son Muchas nuestros patrocinadores. A ver, en relación a lo que acaba de mencionar, que las mujeres somos más negociadoras que los hombres, yo creo que no. Yo creo que negocian mejor los hombres que las mujeres. Y yo quería preguntarle algo en relación a esta pregunta. ¿Usted considera que se ha desvirtuado el feminismo, se ha tergiversado actualmente? Ya que yo considero que la política ha utilizado o está utilizando a las mujeres, tanto en el arte como en general, para el voto. Y creo que el feminismo actual, para mí, no es un feminismo que tenga una función social, porque incluso en las leyes solamente es teórico, pero en la práctica no se lleva a cabo. ¿Qué opinan al respecto? No entendí. Dime. Pues dice que el feminismo está desvirtuado y que ahora se usa más como para el voto y para función social. ¿En el arte consideras que se ha desvirtuado el feminismo? No lo creo. Sí. Perdóname. Ya, por favor. Sí. Necesitamos otro micrófono, ¿verdad? Sí. Aquí te tengo Hola, ¿qué tal? Llegué un poco tarde, creo que me perdí los 20 minutos en los que vieron como la presentación del texto. Y sí me gustaría pensar un poquito desde el texto mismo y historiográficamente hablando, por supuesto. Me gustaría como un poco ver estos paralelismos entre lo que estaba sucediendo en México y cómo se da esta conexión con Estados Unidos, a partir de gente como Carla Stelle, a partir de gente como Mónica Mayer, a partir de gente como se me está yendo esta... bueno, ahorita me viene. Bueno, en fin, es interesante o curioso ver cómo las obras que se seleccionan para hablar son obras que ya están insertas dentro del discurso de lo conceptual, ¿no? Netamente. Y en ese sentido me parece muy interesante hacer el vínculo justo con Lucy Lee Park, ¿no? Que Mónica Mayer tiene la oportunidad de ir a California y vincularse con estos artistas de Estados Unidos en los momentos en los que Lucy Lee Park ya estaba escribiendo, ¿no? Y escribiendo sobre todo sobre la desnaturalización de la obra de arte y también textos como From the Center, Feminist Essays on Women's Art, que lo publica en 1976. Entonces me parece que es el contexto, ¿no? que se está viviendo en estos momentos y que... ¿No hablamos? Perdón, y que sí, es curioso, por ejemplo, leer
Mónica Mayer, al hacer este vínculo con las artistas de Estados Unidos, ella misma dice que las artistas mexicanas incluso usan una jerga o un discurso más político que las artistas de California. Entonces pareciera que estamos como en el mismo discurso epocal, ¿no? O sea, no hay un desfase histórico frente a este discurso originario del feminismo en Estados Unidos, como que también se trata de mostrar que México va a la par, no va a la saga, ¿no? Gracias a personas como Mónica que logran hacer como ese feedback y esa translation entre el español y el inglés. Y bueno, también mi pregunta sería, ¿cuáles serían las influencias que están teniendo artistas como Julie Chicago o la misma Lucy Lee Park? La misma Lucy Lee Park lo menciona en su texto, ¿no? Que ella decía hacer esta compilación de textos sobre género porque estaba Clement Greenberg, ¿no? En este patriarcado, escribiendo sobre artistas hombres, ¿no? Entonces ella decide pues tomar la batuta desde el lado femenino y decir, bueno, pues vamos a posicionar a las mujeres en el arte, ¿no? Y en el arte conceptual, ¿no? Entonces, quisiera saber un poquito cuáles serían las influencias teóricas, aparte de Lucy Lee Park, cuáles eran las otras, pero no solamente norteamericanas, sino también saber si había como otro discurso que a lo mejor venía desde Europa, ¿no? Porque pienso también en otros discursos como de francesas o belgas, Lucy Vicaret o Julia Kristeva, ¿no? Que Julia Kristeva también va a estar hablando desde lo semiótico, ¿no? Lo semiótico como desde un lado más, no necesariamente femenino, sino tal vez bisexual, frente a lo simbólico que sería el discurso patriarcal, ¿no? Pero Kristeva lo escribe más como en 1980, pero pues es más o menos ese contexto, ¿no? Entonces, sí me parece interesante cómo históricamente estas artistas mexicanas, y no solamente mexicanas, realmente no recuerdo ahorita el origen de Paula Weiss, por ejemplo, están como a la vanguardia, ¿no? En los discursos. ¿Y cuál es concretamente la pregunta? Está muy interesante el contexto que posicionas. Pero ¿cuáles son las derivas teóricas que podríamos encontrar, historiográficamente hablando, para como influencia de estas artistas de esta época, 70s, 80s? Sí, hay unas derivas teóricas que están influenciando, así internacionales, que están influenciando a las artistas mexicanas. Pues yo creo que hoy en día, con los medios de comunicación y la internet y demás, las artistas mexicanas de corte feminista están súper enteradas de todo, ¿no? Pero yo creo que uno de los libros fundamentales y que se sigue leyendo es el de Linda Nochlin, una historiadora de arte de Nueva York, que se llama Why Are There No Women Artists? Y aquí en México, en el año que se dio el seminario o el coloquio mío en el Museo de Arte Moderno, la observación una observación era la de la doctora Stavenhagen, que decía que tal vez se podía identificar el arte de las mujeres mexicanas viendo una obra que tenga más cercanía con los quehaceres domésticos, como en el caso de esta tejedora española que vivía en Tijuana, Marta Palau, que hacía unos tejidos tremendos, ¿no? Era una tesis interesante, y la otra también fue que se dijo que las mujeres que no pintaban, sino que hacían otras actividades más corpóreas, de tipo performática, que tenía muchísimo sentido,
en el devenir de un discurso y de un intercambio de ideas feministas. Y otra que decía que en el libro de Justino Fernández sobre el arte mexicano no existía ni una referencia a ninguna artista mexicana. Claro, ese libro era de los 50, ¿no? Pero hoy en día, si vas a cualquier biblioteca, es tremendo lo que hay de monografías y de tesis. Y yo inclusive recibo varias veces al año a personas que se están sacando su maestría o doctorado en investigaciones estéticas del UNAM, y sin falta siempre hay una o dos que son de corte feminista. No, but I was referring precisely to this context of the 70s, 80s, and of this context of these artists that we are reading from the text. Oye, pero podríamos hablar en español porque aquí todos, yo creo Ya, que... claro, o sea, es que I feel misunderstood, o sea, me siento malinterpretada la pregunta, o sea, como que mi pregunta era como específicamente en el contexto de las artistas de los 70, 80 que se están mencionando en la lectura que nos compartieron. Ok, muy bien. Sí, por favor. Tere, ¿puedes pasarle por favor, ese micrófono a... Gracias. Sí, arráncaselo. A la... por A favor. la doctora Stavenhagen. Gracias. Pues yo quisiera poner la atención también sobre las artistas chicanas, porque en ese entonces las artistas chicanas en los 70s empezaron, son mujeres que derivan de la lucha de César Chávez, que es una lucha agrícola, ¿no? Y que a mí me interesaron mucho porque construyen un imaginario femenino poniendo a la Virgen de Guadalupe, a la Coyolxauhqui, ¿no? A la Virgen de Guadalupe karateca, ¿no? Defendiendo los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, que son imágenes muy poderosas y que yo creo que también tuvieron una influencia en México, porque yo hice una exposición sobre la Virgen de Guadalupe y en ese entonces, o sea, fue en 84, y en ese entonces nada más Adolfo Patiño y Felipe Ehrenberg trabajaban a la Virgen de Guadalupe de manera muy, ¿no? La imagen de la Virgen como aparecía en el En cambio, las chicanas, desde los 70s, la movilizan, ¿no? Es la chicana que, ¿no? que la Virgen está planchando o lavando, porque ellas decían, nosotros no podemos con esta imagen donde ¿no? está tapada los pies, nosotros tenemos que salir para poder trabajar y precisamente atender a nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay toda una vertiente, ¿no? De artistas chicanas que sí tienen, ¿no? una ideología política muy fuerte, ¿no? Y que como que pasan desapercibidas aquí, porque yo creo que hay también una cosa de clase, ¿no? Que Totalmente. Sí, clasista y capitalista. capitalista. Un coloquio de artistas mexicanas y chicanas que fue verdaderamente muy fuerte, ¿no? De la confrontación que hicieron inclusive las mexicanas y las chicanas, aunque yo traté de, ¿no? de que estuvieran bien, ¿no? O sea, un día llegabas y te encontrabas, ¿no? a Esther Hernández con otra mexicana que ahorita no me acuerdo qué era, ¿no? Y Esther llorando porque estaban diciendo, ¿dónde está Aztlán? Entonces ellas decían que estaban en Estados Unidos y las mexicanas decían que estaba aquí en México, ¿no? Wow, o por ejemplo en la apertura que vino una dramaturga muy importante, Cherry Moraga, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y conmovió mucho porque decía, bueno, es que nosotros nos fuimos a Estados Unidos con nuestros padres, porque si hubiéramos permanecido aquí nosotros fuéramos sus sirvientas, ¿no? Entonces imagínate para las mexicanas el bombazo que fue eso, ¿no? Y de esa parte hubieron muchas confrontaciones. Las chicanas les decían a las mexicanas, ¿dónde está México? Y entonces Magali Laje decía, es que para nosotros en ese entonces lo que queríamos demostrar era el derecho a nuestro cuerpo, el derecho a nuestra feminidad, el derecho a nuestra sexualidad. Es muy cierto todo lo que dices, y evidentemente que Magali Lara ha seguido mucho esa línea, ¿no?
de hablar y de introducir el cuerpo en toda la obra que ha hecho. Pero lo de los chicanos, chicanas más bien, quiero agregar que en Artes Visuales las publicamos las mismas que tú citaste. ¿Cómo se llama la artista? Yolanda López, Esther Hernández. La que Esther Hernández era la de los raisins, ¿no? De las pasitas que vienen de la uva, y pues todos los chicanos y chicanas trabajaban en levantar la uva en California. Y entonces sale así como ponchadísima a través del círculo del Raisin Brand, ¿no? Y también Yolanda López, ¿no? Era maravillosa. Yo no sé si vinieron en algún momento a México, ¿tú sabes? Yo las invité y vinieron a Oaxaca, hicimos un coloquio, Imaginario Femenino de la Pintora Chicana y Mexicana. Entonces era como dos culturas que se nutren de las mismas tradiciones e historias, en su expresión plástica son completamente diferentes, ¿no? Porque yo cuando fui con Rodolfo Stanford, ¿no? Y empecé a ver a estas artistas, ¿no? Diciendo, yo soy, ¿no? La Coyolchan, y yo soy no sé qué. Entonces dices, en México nosotros tenemos la historia tan cerca que no nos podíamos permitir en ese entonces esas libertades que ellas sí podían, ¿no? Decían, nosotros somos huicholas y nosotros... En cambio aquí, pues para ser maya o para ser huichola necesitas haber crecido como huichola. Sí, lo que pasa es que hay una especie, como tú decías antes, un aspecto de clase, de dónde provienes, el tipo de clase social, y en general a la mujer mexicana se le enseña a ser abnegada, ¿no? Entonces tiene que ser de una clase social en donde realmente no importa el ser abnegado o no, sino que más bien la indígena, ¿no? Que tiene que verse por sí misma y por sus hijos a como dé lugar, ¿no? Y es la que se va a Estados Unidos. Es la que se va a ir a trabajar allá y a fletarse, sí. No, en ese sentido hay una fortaleza femenina admirable. Realmente habría que hacer una documentación más extensa de todo ese fenómeno, ¿no? De las mujeres que cruzan la frontera y qué hacen. Eso sería un proyecto feminista verdaderamente bellísimo, y yo lo aplaudiría. Órale, Elia, hazlo. Ya estoy muy viejita para eso. Sí. ¿Alguien más tiene algo que quiera preguntar? Sí. ¿O no contesté alguna pregunta de ustedes? No me acuerdo. Sí, No, sí, ya creo que las van respondiendo. Sí. A ver, también los hombres pueden hablar, ¿eh? Hola, yo quería preguntar, bueno, justo ahora que... ¿Quién es? ¿Te puedes levantar, por favor, para que te acerca veas? de la diferencia de clases, también de mi interés esa parte de que una de las artistas quería analizar esto de cómo analizar el feminismo en el arte sin tomar en cuenta toda esa parte de la clase social, o sea, como hacerlo ya de una manera más amplia, no solamente ver las mujeres en el arte, sino también las mujeres de todas las clases sociales en el arte. Y al respecto de eso me preguntaba acerca de qué pasa con todas las mujeres que se quedan en su casa, o sea, pero que sí son artistas, o sea, así como en los trabajos domésticos o haciendo toda esta labor doméstica y juntándola con toda la parte artística. Porque en el texto también menciona un poco, ¿no?, acerca de todo el trabajo doméstico, bueno, arte doméstico que podría ser visto como pues un arte mejor valorado. O sea, ¿qué pasa con estas artistas que están todas en su casa? Tradúcemelo así. ¿Qué pasa con las artistas mujeres que tienen como la práctica de en casa? ¿La práctica en casa? En casa, que son artistas pero en su casa. ¿Qué pasa con ellas? Ajá, o sea, ¿en qué parte de Pues mira, han salido muchas artistas que en su casa bordan, ¿no? Entonces hay un arte de bordados que es verdaderamente riquísimo y que refleja no solo su condición doméstica y su clase social, sino aparte toda la temática del contenido de los bordados que se lanzan, y que ha habido exposiciones de eso.
Para mí es lo único que yo conozco realmente de labores domésticas que han salido en exposiciones y que son memorables. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, dice que sí. Nada más es una pregunta. Que si nos podría contar un poco más de qué sucedió con Gorilla Girls y qué pasaba en ese momento, cómo llega el movimiento, qué papel jugó en todo ese movimiento. ¿Qué Gorilla Girls. ¿Lo de qué? Gorilla Girls. Guerrilla Girls. El movimiento en Nueva York de Guerrilla Girls. Que si puedes ahondar sobre eso. A ver, ¿les interesa que ahonde yo un poco en lo de Nueva York? Sí, por favor. Te Bueno, es que Nueva York es una ciudad tan dinámica y hay tantos, bueno, yo vivía downtown, y en el área que era super underground, y pues era un momento muy complicado porque todo el mundo estaba de parranda hasta las 4 o 5 de la mañana, había muchísima droga y era justo antes de que estallara la pandemia del SIDA, o sea que todo el mundo vivía hasta lo máximo, como si no hubiera mañana. Entonces, en esa especie de entorno fueron gestándose muchísimos movimientos de una especie de exageración, por decirlo de alguna manera, pero que eran muy divertidos, ¿no? Entonces, se inventaban movimientos y agrupaciones y al día siguiente dejaban de existir, nada más por el gusto de hacerlo. Algunos de ellos se perduraron y tuvieron una dedicación y una misión muy politizada, en el sentido de que había que rescatar esto o aquello. Y por ejemplo, Nan Goldin, que es una artista americana de los 60s, 70s, pues empezó como heroinómana y terminó siendo una organizadora tremenda en contra de principalmente la familia Sackert, que son los que subvencionan alas enteras en el Metropolitano de Nueva York, el Brooklyn Museum, y bueno, Inglaterra, en Londres y todo eso. Y ella con su agrupación ha podido cambiar la noción y la percepción de que esa familia apoya al arte de las mujeres, porque muchos de los rings, o se llaman las alas, con el nombre de esta familia, estaban dedicadas al arte de las mujeres, como el de Brooklyn. Así que, bueno, esa fue una de las experiencias, pero hay muchísimas, ¿no? Y hay veces en las noches cuando estoy así entre despertar y dormir, me acuerdo de muchas de ellas, pero en este momento se me escapan. Ese fue el ejemplo más contundente que me acuerdo en este momento, Roberto. ¿Quieres? ¿Alguien más tiene una pregunta o algo que quisiera agregar tú? Pues bueno, justo retomando un poco sobre las mujeres chicanas, pensaba justamente en este trabajo que de repente a las mujeres se nos pone en un lugar de sumisión y abnegación, ¿no? ¿Qué pasa con estas obras que de repente confrontan a espectadores y que a través de eso causan ciertas reacciones, ¿no? Desde protestas o inclusive el texto que también nos compartiste de Linda, perdón, como esas reacciones de que no podemos vernos así o no podemos hacer ciertas cosas, como esta confrontación que causa, al final causa una reacción,
¿no? Que en este caso de Linda provocó muchas cosas, ¿no? Y esta provocación que al final, más que provocación, también se ve en el actuar, ¿no? En que a veces que esta obra confronte más causa pues una gran ola, ¿no? Pues yo creo que como en la química o en la naturaleza, toda acción tiene una reacción. Entonces, obviamente, si haces una acción muy fuerte y va en contra de las normas, debes esperar que haya una reacción, ¿no? Y ante esa reacción, muchas personas se van cabizbajo a sus casas y otras dicen, no, esto es algo que realmente necesita ser más ahondado y más insistente nuestro quehacer para que se logre que haya una especie como de efecto de nuestras acciones. Y en ese sentido, por ejemplo, la obra de Mónica Mayer, El tendedero, han tenido mucha relevancia porque involucra que todo el mundo pueda poner sus pensamientos ahí. Y claro que hay reacciones negativas porque algunas mujeres ponen unas cosas tremendas ahí que no todo el mundo lee, pero que alguna que otra persona se dedica a leerlas porque son papelitos así chiquititos colgados con pincitas de ropa en un tendedero largo. Y lo ha hecho en muchos museos y muchos espacios públicos, y lo sigue haciendo, por cierto. Así como yo estoy aburrida de hablar de la revista Artes Visuales, Mónica está aburridísima de hablar de su tendedero. Pero nosotros muy interesados en escuchar, porque es historia que no se conoce. Claro. Las revistas ya no se leen, ¿no? Yo creo que se deberían de reeditar para poder acercarte a todo esto de lo que ya estás cansada de hablar, pero que nosotros estamos muy interesados en escuchar. Es que ahora este sábado en el Museo Arte Moderno estaban obviamente hable y hable de la revista Artes Visuales, ¿no? Entonces yo pensé, van a estar siguiendo hablando de mí. Entonces les dije, pero no puede ser. Esa revista la hice durante 10 años. Y después me fui por 40 años a Nueva York, donde hice muchísimo. Entonces, ¿por qué sigo teniendo que hablar de la revista visual? Nomás porque estamos en México. Que no hay mucha historia del arte mexicano. Entonces, estas revistas fueron muy importantes en su época porque rescató mucha historia que se desconoce. Porque no hay libros de esa historia donde estén cubriendo tus temas. A lo mejor lo debo de incluir en mi memoria. Digo, nada más para... ¿Se está grabando? Sí. Y nomás para tocar, a lo mejor, digo, ya sé que no quieres hablar acerca del tema. No, pero sigo hablando de él, no me importa, pero lo que sí es que es increíble que nadie me pregunte los 40 años de Nueva York, fuera de la pregunta que él me hizo. Con la que has contribuido a ¿Qué? esto. La mayor aportación que has contribuido a la ciencia del arte. Voy a tener que autocalificarme. Eso sí está cabrón, ¿eh? Mi mayor contribución es haber sido quien soy. Siempre en formación y siempre haciendo preguntas y tratando de responderlas, porque la persona que no hace preguntas nunca va a hacer absolutamente nada. Es que falta tantísimo por saber y por conocer y por aprender. Yo cada día me asombro de lo que no sé y entonces me hago la pregunta, a ver dónde y cómo encuentro una respuesta a este enigma o a esta cuestión, ¿no? Y creo que esa es la mayor contribución que yo puedo inclusive hacerles partícipe a ustedes de que lo hagan. Cada mañana preguntes, háganse una pregunta de algo que no saben la respuesta y búsquenla, a ver si la encuentran.
Es un poco en ejercicio en historia del arte, pero también en la historia de las mujeres que somos o hombres que son, y también es un poco un ejercicio budista. Pues es una buena pregunta, porque un tema que me sorprendió, que ha salido, es toda esta cuestión de cómo hablar y formular el rol y el impacto o el quehacer de la mujer artista, vista por una crítica y una activista mujer. Y como que aquí estamos ya formulando o viendo la dificultad y las barreras y los logros, en fin. Y me estoy acordando de una de tus grandes aportaciones, ha sido en este afán de preguntar y tener la curiosidad que de los foros que tú has montado, y pienso obviamente en el Museum of Contemporary Hispanic Art. Estaba a la exposición, ¿verdad? México y chicanos y artistas de vanguardia y desconocidos, bueno, por conocer. Pero también estaba Dulce María Núñez, Mónica Castillo, pero el Adolfo Patiño, que se hacía presente en Nueva York, en fin. Pero organizaste una serie importante de 3 días de encuentros y discusiones. Y entonces, es cierto. Sí, y fue muy importante. Ahí estuvo Leonora Carrington en el público los 3 días escuchando, además del embajador de México en Nueva York, pero llena la sala. Y luego estaba de casualidad Cuevas, estaba de visita en Nueva York y supo de lo que estaban, o sea, él llegó, pero supo del evento y llegó y quería hablar, bueno, ya lo pusiste allí, bueno, todo. Pero entonces se abrió el foro porque cuando hay como una experiencia nueva, una presencia como de las mujeres, pues hay que encontrar las palabras y la manera de hablarlo. Y si las mujeres encontraron la manera plástica y corporal, expresivo. Exacto. Pero el discurso ya ha sido tan teórico, tan académico y masculino, pues era como todo un nuevo lenguaje. Yo lo que me acuerdo de ese simposio de 3 días que te pedí a ti coordinar, fue una intervención genial de Carlos Monsiváis. Porque como todo eso era un arte totalmente nuevo, el que se expuso en la exposición, que por cierto se llamaba Rooted Visions, Arte Mexicano, Mexican Art Today, o sea, raíces, ¿cómo se llama? Visiones arraigadas, arte mexicano de hoy. Sí, y se hizo la exposición. Sí. Aquí. Y entonces allí eran puros artistas desconocidos en Nueva York. Después algunos de ellos se hicieron famosísimos, como Julio Galán, ni se diga, ¿no? Germán Venegas estaba en la exposición también, aparte de Adolfo Patiño. Pero entonces el simposio de 3 días, el objetivo era reunir a los críticos de México con sus colegas de Nueva York. Era genial porque también vino Thomas McGillivray, no sé si te acuerdas, Gómez. Sí. Pero el Carlos Monsiváis hizo un discurso como si fuera un pastor de la iglesia evangelista, que se llamó El Nuevo Evangelio del Arte Mexicano, en donde parafraseaba toda la obra que estaba ahí. Se hizo un video, pero pues nada más quedan unos cachitos, se dañó en una época de una inundación en mi loft en Nueva York, nada más queda un pedacito que se digitalizó, pero pues no hay un recuerdo de ese, más que tú y yo llevamos aquí.
Hay 2 preguntas más. ¿Me apoyan con el micrófono? El señor alto de atrás. Sí, primero. Hace unos minutos dijiste que tu mejor aportación. ¿Me puedes escucharlo? ¿Sí? Te estoy escuchando. Sí, ok. Que tu mejor aportación eras tú y que tú hacías preguntas y luego les dijiste a la audiencia que se deberían hacer preguntas ellos mismos. Hay muchas gentes que aterrizaron en Nueva York y Latinoamérica que no sabían qué preguntar. Pero tú tenías juntas, reuniones, fiestas con drogas y cosas también. Pero venía mucha gente a tu loft y de ahí les ayudaba a preguntar preguntas. Si puedes hablar del proceso de que las ayudabas a que hagan las preguntas adecuadas. Proceso con... De que hagan las preguntas adecuadas. A base de tus fiestas, reuniones y todo eso. Pues empezando contigo, ¿no? Qué fácil. Me estaba acordando hoy en la mañana, y no me acuerdo la razón, y se lo comenté a Roberto, de que Luis Kamnitzer, un artista muy famoso, uruguayo de origen, muy politizado y muy con la revolución cubana, decidió traer a Nueva York. Él radicaba en Nueva York desde que le dieron una beca del Guggenheim en el 64 y nunca se fue de ahí, nunca regresó a Uruguay porque pues Tupamaros y demás. Y el caso es que en una época, cuando yo ya tenía mi galería, él invitó a unos cubanos que llegaron a Nueva York a exponer, eran del volumen 1 de la primera generación, José Bedia y todos ellos. Y después se fueron con Rachel Weisz a Connecticut a hacer otra exposición, regresaron a Nueva York. Yo no sé, tú estabas en el loft, estoy segura, y estaban ahí, tocaron el timbre y subieron los 6 cubanos, todos hombres. Devoraron todo en el refrigerador, pero todo, estaban muertos de hambre. Y entonces yo te dije, acompáñalos a Dina en De Luca y enséñales esa torre de mostazas, que hay 450,000 mostazas de todo el mundo. Y así, enséñales que dónde está el palacio de toda la comida en el mundo. Donde hay pobreza, no hay un Dina en De Luca, pero aquí está verdaderamente la exageración, hay de todo y lo hay 150 veces más que en otras partes. Y los llevaste, pero al final te los cruzaste a la calle a llevarlos al Army Navy Store y les compraste una cachucha de New York Yankees a cada quien y los mandaste por su camino. No sé si eso responde a tu pregunta, pero es una anécdota simpática. No era pregunta, era comentario de que a lo mejor puedes elaborar en cuando aterrizaba mucha gente de toda Latinoamérica, gracias. No sabían qué preguntas preguntarse, que es como empezaste la discusión de qué otorgaste más como mujer en Nueva York. La mayoría de esas personas no sabían qué preguntarse porque cayeron en un lugar como Marte y no sabían dónde estaban. Tú les ayudabas con esas fiestas, juntas, reuniones, lo que sea. Entonces, el comentario es, a lo mejor puedes elaborar un poco más en cómo pensaste en hacer esas fiestas y cómo las dirigías para que ellos llegaran a el famoso aha moment, para preguntarse las preguntas adecuadas. Pues no sé si eran las preguntas adecuadas, pero porque cada quien venía con su bagaje, ¿verdad? Entonces era como adaptarlo a la circunstancia de las personalidades de cada quien. Y como transitaba tanta gente por ahí, había reuniones a cada rato, porque era como un centro de... Pero ese es el punto, ¿por qué transitaba tanta gente por el loft? ¿Por qué piensas que era como una estación de metro para
artistas de Latinoamérica. Cita todavía. Se decía que era una parada obligatoria. Y a mí me benefició muchísimo porque pude ayudar a muchísima gente a que les abrieran puertas en otros lugares, porque les daban la fórmula que si vas con fulano de tal, haz tal y tal y tal, y si vas a ese lugar, haz tal y tal y tal, porque ya estaba yo enterada de cómo era ¿cómo se llama? Los abre puertas, ¿no? Al lograr el abre puerta para quien podía quedarse en Nueva York y tratar de exponer allí, que obviamente era su objetivo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ahí se quedó también Pablo León de la Barra, el curador mexicano que se graduó en Londres y después se volvió el curador del Guggenheim para la exposición de Bajo el mismo sol, arte contemporáneo latinoamericano del Guggenheim, que vino hace un mes en México. Y como yo era una persona del medio, hicieron un cóctel en el Guggenheim y me invitaron. Yo nomás lo había conocido en una ocasión en una fiesta de Sonamac o algo así. Y entonces fui a la fiesta, al cóctel de presentación de Pablo en Nueva York y le dije, ¿dónde vas a vivir? Si quieres vivir, yo tengo un cuarto extra y como vas a estar viajando para tu exposición, a lo mejor te conviene. Entonces ahí empezó a estar en mi casa, pero me dijo luego, después de un año, me dijo que en realidad no era tanto el lugar, sino era yo y mi biblioteca. Que se benefició de mi biblioteca porque yo tenía cosas que ni él había conocido porque es de una generación más joven que yo. Y bueno, nuestra amistad se hizo tan intensa que terminó siendo el curador de mi exposición en homenaje en el Museo Tamayo el año pasado. Así las conexiones, de una en otra, en otra y en otra. Sí. Bueno, a mí me gustaría agregar un poco, sacar un poco del contexto como de esta exposición que mencionaba, no sé cómo se llama ella, de Cultural Roots, o cómo se llama, Cultural Visions, Rooted Visions en los 90, ¿no? Que pues es el contexto de un poco la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Cuando el mexicanismo se abre el mercado, pero también con el apoyo de otras galerías, también con el apoyo de Fernando Gamboa, ¿no? Que genera su última exposición, de esas exposiciones megalomaníacas que estuvo haciendo durante años y que es con esa culmina el trabajo de Fernando Gamboa, que también galerías como la OMR o la GAM estaban invirtiendo mucho dinero a los artistas neomexicanistas, haciendo también exposiciones en Nueva York para que pues, pudiera ser nuevamente pues, estos artículos vendibles, comercializables, incluso también la apertura del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, que es en el 91, ¿no? Entonces, políticas culturales que estaban ahí interviniendo, ¿no? Económicamente. Simplemente me gustaría contextualizar eso, ¿no? Que es importante mencionarlo y que pues, o sea, culturalmente era esta gran oferta, pero pues económicamente el país se iba a ver devastado años después con, no sé, los orígenes transgénicos, Monsanto, etc. ¿no? ¿Pero cuál es la pregunta? No era pregunta, era contextualizar como todo esto que comentaba el caballero, que no lo vivió en su época, ¿no? Que, o sea, ¿por qué pasaron tantos artistas por este log de Carl Stelberg, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Creo que hay muchas ideas y bueno, acérquense a nosotros para que podamos platicar, por favor. Y bueno, Carla, mil gracias por ustedes, muy amables. Sí. Y gracias por venir. Este fue el primero de nuestros círculos de lectura y pues pronto estaremos comunicando que más bien estamos trabajando mucho para lograrlo y esperamos seguir contando con su presencia.
Muchas gracias. ¡Bravo a las organizadoras! Morelos, la tierra que nos une.